Petróleo, un líquido oscuro, viscoso y con bastante mal olor. No parece gran cosa. Sin embargo, hoy en día la economía del mundo gira alrededor de este producto. Por él se libran guerras y caen gobiernos. Esto ocurre porque es la principal fuente de energía de la humanidad desde hace 100 años y porque es un bien escaso. Trenes, barcos, aviones, autos, todos se mueven en base al petróleo. Pero también podemos encontrarlo en este botón, en la carcasa que cubre la cámara que me está grabando en este momento y en infinidad de objetos de uso cotidiano. Todos los plásticos se producen a partir del petróleo. Las botellas de plástico, los envases de plástico. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene petróleo y uno de los primeros países en desarrollar su explotación. Esto comenzó hace poco más de un siglo al sur de la Patagonia, una región para ese entonces bastante inexplorada. Un grupo de trabajadores hizo un pozo buscando agua y encontró petróleo. El 13 de diciembre de 1907, una cuadrilla del Ministerio de Agricultura hizo un descubrimiento que cambiaría la economía argentina. Perforando un pozo en Comodoro Rivadavia en busca de agua, hallaron petróleo. Claro que este descubrimiento no fue casual. Cada una de estas perforaciones eran evaluadas para aprovechar futuros emprendimientos. Aunque ya en la década de 1880, la compañía mendocina de petróleo de la familia Fader intentó la explotación de hidrocarburos, es en 1907 cuando comienza la producción continua y sostenida en el país. De esta manera, Argentina hacía su ingreso en la revolución energética del siglo XX. Esta ha sido la era del petróleo. La mercancía por excelencia. El petróleo marcó un hito, un punto de inflexión. Argentina fue el único país del mundo que entregó sus yacimientos sin haber perdido un conflicto bélico. La primera perforación en Comodoro Rivadavia se hizo en 1903, pero el pozo debió ser abandonado tras un accidente. Durante mucho tiempo se discutió si efectivamente buscaban agua o iban detrás del petróleo. 4 años más tarde, el ingeniero Enrique Hermite, a cargo de la División Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura, retomó las perforaciones. Lo que encontró superó todas las expectativas. Petróleo. Beguín, mudo de asombro, mira el negruzco líquido. Puig dibuja en una sonrisa la confirmación de su presentimiento. Junto con el petróleo surgirían 2 temas polémicos y de difícil solución. ¿Quién era su legítimo dueño y quién podía explotarlo? Estas preguntas fueron respondidas a lo largo de la historia de 2 maneras: a favor del Estado o a favor de las empresas privadas. La historia petrolera de la Argentina estará marcada desde sus inicios por esta tensión. Hasta 1907, el combustible esencial de la Argentina era el carbón, que se importaba principalmente desde Gran Bretaña. La posibilidad de contar con un combustible sustituto no pasó desapercibida para el gobierno, que rápidamente tomó medidas. Inmediatamente el ingeniero Krause le avisa al presidente de la Nación y
prácticamente en menos de 12 horas se da un decreto por el cual se determina que en 5 leguas a la redonda desde el lugar del hallazgo se declarara la zona de reserva. La administración del yacimiento quedó a cargo de la Dirección de Minas, que dependía del Ministerio de Agricultura. Durante los primeros años, la producción fue muy escasa. La precariedad de los equipos, el poco presupuesto y la dureza del clima complicaban el trabajo. Desde Buenos Aires, la explotación era vista como un proyecto experimental, casi una excentricidad. Pocos eran conscientes de que estaban construyendo lo que sería la primera empresa petrolera estatal del mundo. En 1910 asumió la presidencia del país Roque Sáenz Peña. Una de sus primeras medidas fue decretar que la explotación petrolera en la zona de reserva la haría el Estado. Se creó así la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, embrión de la futura YPF. La comisión administradora estaba presidida por el ingeniero Luis Augusto Huergo, de la que también formaba parte Enrique Hermite, dos nombres fundamentales en la historia del petróleo argentino. Y Huergo se toma muy en serio y con un gran compromiso su labor al frente de los yacimientos de Comodoro y empieza una pelea muy fuerte para tratar de convencer a la dirigencia argentina política, al Congreso, a los ministros, de que le dieran más presupuesto. Entonces, frente a los rechazos o al presupuesto muy marginal que le asignan a su organización, Huergo finalmente reacciona publicando un memorando, que era un memorando interno que él le mandaba a sus superiores en el gobierno, en el que, por un lado, argumentaba que el potencial de los yacimientos de Comodoro era así ilimitado, una cosa exagerada. La posición del ingeniero Huergo en ese documento es no, la propiedad del recurso es del Estado Nacional y el Estado Nacional debe explotar esto por una compañía nacional para frenar el interés que iban a tener otras compañías internacionales de venir a localizarse en esta zona para tratar de explotar el recurso. Y otro dato de ese memorando que lo hizo famoso y que lo convirtió a la larga en un documento muy importante para las corrientes más nacionalistas tanto de Argentina como de América Latina en materia de petróleo, fue que él ahí hizo una denuncia muy fuerte contra los trusts, o sea, los grandes monopolios internacionales de petróleo. Los actos de la Standard Oil son juzgados en todas partes como actos de piratas usurarios, despiadados, capitaneados por un ex sacristán que empezó por llevar a la ruina y a la desolación a millares de familiares de sus propios conciudadanos que, como el pulpo, ha extendido sus tentáculos a todas partes, acumulando fortunas colosales de miles de millones de pesos amasados con lágrimas y sangre humanas, que tiene en jaque al gobierno y a las instituciones de su propio país y que introduce la corrupción, la guerra civil y la ruina nacional en otros países. En sintonía con el pensamiento de Huergo, Sáenz Peña decidió prohibir por decreto la declaración de nuevas perforaciones alrededor de la zona reservada en Comodoro. El desarrollo de la explotación estatal había atraído a empresarios argentinos que solicitaron permisos de exploración para buscar petróleo en zonas aledañas a la reserva. Se amparaban en el viejo Código de Minería que otorgaba el usufructo de los recursos encontrados sin obligación de pagar nada al Estado. Así se originaron pequeñas compañías nacionales, a la par que surgieron especuladores que vendían sus permisos de exploración a empresas extranjeras. De una forma u otra, el petróleo quedaba en manos ajenas al Estado. El Estado dio un fuerte impulso a la naciente industria petrolera. Con su apoyo, la Dirección de Explotación consiguió perforar 10 nuevos pozos a lo largo de 1914. Gracias al avance en infraestructura de almacenamiento,
En transporte y en servicios se alcanzó una producción récord que superaba a la acumulada en los 7 años anteriores. En marzo de 1916 se realizó la primera elección bajo la ley Sáenz-Peña, que otorgaba a los hombres el voto universal, secreto y obligatorio. Resultó elegido Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical. Para entonces, la explotación estatal de Comodoro Rivadavia se encontraba consolidada, con capacidad e infraestructuras suficientes para sostener una producción regular. Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia el 12 de octubre de 1916. Fue el primer gobernante elegido por el voto popular que puso fin al dominio de los conservadores que gobernaban el país desde 1880. La economía argentina estaba sufriendo el impacto de la guerra en Europa. Su gobierno enfrentó una importante crisis de abastecimiento de energía, extremadamente dependiente del carbón inglés. A Yrigoyen le agarra la primera parte de su mandato, la Primera Guerra Mundial, en un país que dependía económicamente de Gran Bretaña. Es decir, era la dependencia no competitiva. La dependencia, nosotros producimos comida y los otros muchachos nos venden los bienes industriales, incluido combustible. Ante semejante panorama, era clave continuar impulsando la producción petrolera local. Yrigoyen intentó, sin suerte, que el Congreso aprobara algunas medidas, entre ellas conseguir mayor financiación para Comodoro. Las relaciones entre su gobierno y la comisión administradora se deterioraban rápidamente por fuertes discrepancias con respecto a las políticas que se implementarían. La gran huelga general que se desató a fines de 1917 en Comodoro provocó el fin de la comisión. Se iniciaba un periodo de alta conflictividad obrera que se prolongaría durante varios años. Comodoro Rivadavia había crecido, la explotación de petróleo había requería y requiere, pensemos aún hoy, de mano de obra especializada. Con este descubrimiento entonces, pensemos que paulatinamente fueron llegando contingentes de inmigrantes, primero de Europa, luego del interior del país. Entonces esto hizo que Comodoro Rivadavia se conformara en un campamento, en un gran campamento petrolero. Las condiciones naturales las marcaba el tiempo. El tiempo era muy duro. El viento era constante. Las condiciones eran, trabajaban 12, 13 y 14 horas por día. El sueldo era muy bajo. Aunque la reacción del gobierno fue dura y reprimió las protestas obreras con ayuda de la Marina, la huelga culminó a favor de los obreros que a partir de allí quedaron organizados gremialmente. La crisis de la explotación nacional llegaba a su punto más agudo. Mientras tanto, las empresas transnacionales ganaban terreno y hacían grandes negocios en el país. La Standard Oil, poderosa empresa petrolera estadounidense, propiedad de la familia Rockefeller, se consolidaba en el mercado argentino importando petróleo de Estados Unidos que refinaba en su planta de Campana, la primera de América Latina. La sólida posición de la Standard Oil se vio amenazada con la llegada al país de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, de la norteamericana Texas Co. o Texaco. Paralelamente surgieron nuevas refinerías de capital nacional. Aunque sus instalaciones eran pequeñas, comenzaron a competir con los grandes importadores extranjeros. El fin de la guerra, si bien cesan esas condiciones anómalas del comercio y precios tan altos, profundiza el atractivo del petróleo, porque lo que se ve en el mundo es que todo el transporte por automóvil, surge el boom del motor de combustión interna y los automóviles. Todas las flotas de mar empiezan a pasarse del carbón al petróleo, empieza a haber aviación también con motores de combustión interna, es decir que luego de la guerra el petróleo se consolida en lo que sería a lo largo de todo el siglo XX, que es la mercancía por excelencia en el mundo, ¿no? En las economías mundiales. Con el fin de la guerra, un nuevo fenómeno impulsó la industria petrolera, el automóvil.
nacían millares de nuevos consumidores y las principales empresas americanas y europeas expandían sus fronteras en busca de reservas para satisfacer los rugientes motores. En Argentina, sin ir más lejos, había cerca de 68.000 vehículos que consumían 2/3 del total de naftas en Sudamérica. Un mercado más que apetecible. Por si fuera poco, en octubre de 1918 se descubrió petróleo en Plaza Huíncul, territorio nacional a 125 kilómetros de Neuquén. Las compañías internacionales se lanzaron al negocio de la explotación de petróleo en Argentina. Toda la renta petrolera era para el sector privado. Y tampoco en esos años, antes de 1930, se pagaba impuesto a las ganancias en Argentina. O sea que era un negocio redondo. Por eso, ya desde la década del 20, en ese caso el presidente Alvear y sus ministros, intentan cambiar la legislación petrolera, porque todos eran conscientes de que allí había una renta que, al menos en parte, tenía que ser para el Estado. A pesar de todo, la explotación estatal disfrutaba del alza de los precios internacionales que se dispararon luego de la Primera Guerra Mundial. Pero en materia de producción, el panorama era preocupante. El yacimiento de Comodoro, perforado sin cuidado a lo largo de más de 10 años, perdía presión y su rendimiento comenzaba a declinar. Era necesario perforar más pozos para mantener los niveles de producción. Mientras la rentabilidad disminuía, los gastos aumentaban. La administración estatal del petróleo entró en una profunda crisis política. Felipe Flies renunció a su cargo en Comodoro Rivadavia, Enrique Hermite a la Dirección General de Minas y Alfredo de Marchi al Ministerio de Agricultura. Eudoro Vargas Gómez se negó a reemplazarlo hasta no recibir apoyo presidencial para una investigación interna que determinara lo que ocurría en Comodoro Rivadavia. Los hombres del petróleo argentino comenzaban a definir posiciones e intereses y de esa manera se tensaba el debate político. Ahí se estaban agudizando esas tendencias que yo planteé al principio, ¿no? Entre privatistas y estatistas. Irigoyen estaba un poco en el medio de esa situación, pero él entendió de que el petróleo que había descubierto el Estado y que estaba explorando el Estado tenía que ser explotado por una compañía estatal. Y ahí comienza en el diseño y la imaginación de aquel gobierno la idea de fundar la Compañía Estatal de Petróleo. La respuesta de Irigoyen fue la creación por decreto el 3 de junio de 1922 de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo la dirección de Eudoro Vargas Gómez. La futura petrolera estatal ya tenía un nombre: YPF. Que sienta las bases cuando crea YPF, no de una empresa petrolera cualquiera, es una empresa cívico-militar. Es decir, no controlo parte del territorio y no controlo este bien estratégico. Mi interpretación es que se le haya cambiado el nombre a una organización que ya existía y se la haya transformado en YPF, en principio no es tan importante. Lo importante es lo que vino después, que es que cuando finalmente Irigoyen deja el gobierno y cede la presidencia a Marcelo T. de Alvear, Alvear refuerza la política petrolera y nombra al frente de esa organización, que ahora se llamaba YPF, a el famoso coronel Enrique Mosconi. Irigoyen terminó su mandato presidencial con un panorama complicado. La producción de los pozos declinaba, pero continuaban otorgándose permisos de exploración que terminaban usufructuando compañías extranjeras. YPF no estaba aún consolidada y la gran renta petrolera quedaba en manos de las transnacionales. Aún en condiciones desfavorables para el país, la industria petrolera en su conjunto había crecido. Abastecía el 12% del consumo energético y sumaba 16 refinerías, incluyendo las estatales, ubicadas en los yacimientos de Comodoro Rivadavia y de Plaza Huíncul. Se vivía un clima de entusiasmo por el potencial petrolero del país
y la elección de Marcelo Torcuato de Alvear como presidente en 1922 llevó optimismo a los inversores privados. Si bien era radical, se consideraba a Alvear como un miembro más de la clase dirigente que había gobernado la Argentina hasta 1916 y se lo identificaba con una posición más favorable a los intereses privados que a los estatales. Alvear sorprendería a todos. Durante su gobierno, y gracias al impulso de la administración de Enrique Mosconi, se consolidaría como un actor central de la economía argentina. De allí en más, la tensión ya no sería entre explotación estatal o privada, sino entre explotación estatal nacional o explotación privada extranjera. En 1922, la Argentina fue pionera en un área estratégica. Fue el primer país en crear una empresa petrolera estatal, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Con YPF, la Argentina comenzó a jugarle una pulseada muy fuerte a las petroleras transnacionales, que hasta ese momento eran las únicas que explotaban este recurso. Esta pulseada se sigue jugando hoy y atraviesa toda la historia del petróleo en la Argentina. El 12 de octubre de 1922, Marcelo Torcuato de Alvear asumió la presidencia de la Nación. Su política petrolera se centraría en dos personajes clave: Tomás Le Breton, su ministro de Agricultura, y el coronel ingeniero Enrique Mosconi, titular de la flamante Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Este último se convertiría en una figura central en la historia de nuestro petróleo. Quizás de las personalidades más llamativas, más importantes que tiene la historia argentina. Un patriota espectacular, espectacular. La impronta que le dio Mosconi a YPF fue brutal. Hablar de General Mosconi es realmente sentirse, ¿cómo le puedo decir?, honrado totalmente. Yo lo califico personalmente como uno de los últimos patriotas. Era tal grado de honradez, de honestidad y patriotismo que tenía este hombre, que realmente si ese ejemplo hubiera cundido en muchos gobernantes, otro sería nuestro país. Él se había recibido en el colegio militar, muy joven, había estudiado ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y luego había estudiado ingeniería en Alemania, en Europa. Y su especialidad no era el petróleo, era la aviación. Hijo de un ingeniero italiano que llegó al país contratado para la construcción de los ferrocarriles, en 1920 Mosconi se hizo cargo del servicio aeronáutico del ejército. En esa función se enfrentó por primera vez con el poder de los trusts petroleros. Huico, la empresa que vendía los productos de la Standard Oil, se negó a venderle combustible si no era mediante un pago al contado. En ese momento Mosconi tomó una decisión que cambiaría su historia y la del petróleo argentino. Allí, en el mismo escritorio, me propuse, juramentándome conmigo mismo, cooperar por todos los medios legales a romper los trusts. Sus políticas en YPF cumplirían con este juramento. Su constante prédica y su trabajo personal tienen una meta: la nacionalización del producto. Con sus auspicios nace el poderoso ente fiscal. Mientras tanto, el otro personaje clave del gabinete de Alvear, Tomás Le Breton, intentaba frenar los manejos especulativos. El principal problema eran los permisos de cateo que se habían otorgado indiscriminadamente. Empresarios argentinos solicitaban autorizaciones de exploración y después vendían esos derechos a compañías extranjeras a cambio de un canon. Bajo este mecanismo, los capitales privados buscaban hacerse de posiciones estratégicas. Le Breton suspendió la tramitación de permisos
y envió al Congreso 2 proyectos de ley que introducían grandes cambios en el Código de Minería que hasta ese momento permitía la explotación en las zonas de reserva sin pago alguno para el Estado. Alvear buscaba el autoabastecimiento. Con ese fin impulsaba la federalización y la reserva de todo el territorio nacional e intentaba negociar la explotación con las empresas privadas en mejores condiciones para la administración pública. Alvear intenta cambiar la legislación, no logra pasar esas leyes por el Congreso, entonces su reacción es de alguna manera, si no podemos cambiar las reglas del juego, con estas reglas que son malas para el Estado argentino no jugamos más. Al no tener respuesta en el Congreso, Alvear dictó las normas por decreto. El efecto fue rotundo. En 3 años se redujo el número de las solicitudes de permiso de cateo de 7.237 a solo 72. Los petroleros privados criticaron la medida oficial y cuestionaron la capacidad de YPF para explotar adecuadamente los recursos que fuesen descubiertos. Cuando Mosconi ingresó a YPF, la explotación estatal se encontraba sumida en una gran crisis administrativa y financiera. Mosconi, que no tenía experiencia en materia petrolera, se tomó varios meses para realizar un diagnóstico sobre la situación y diseñar un plan de acción para el futuro. Alvear consolidó la influencia de Mosconi para transformar a YPF en una compañía estatal con claros objetivos de desarrollo productivo. Él se compromete con esta actividad y va a tener un periodo muy corto para la notable actividad que desarrolla, porque él va a estar de 1922 a 1930, es decir, 8 años. Y en esos 8 años va a ser una cosa extraordinaria, va a reducir el tiempo de perforación y de producción, va a multiplicar la producción de YPF, porque establece principios de buena administración que luego van a ser copiados por las empresas de todo el mundo. Alvear y Le Breton apoyaron decididamente la gestión de Mosconi. Se estableció un nuevo reglamento que le daba facultades más amplias al nuevo director para controlar YPF. Este dependería únicamente del Poder Ejecutivo para aprobar el presupuesto anual, realizar operaciones de crédito y hacer compras e inversiones. El plan de Mosconi no era que las empresas compartieran. Al principio decía que podía ser una empresa mixta, pero mixta con todo, y después fue estatal con todo. Fue avanzando y la fue organizando, hasta fabricaba surtidores y hablaba de fabricar Alconasta con la gente del Edesma, y los surtidores con Ditela y con otra empresa nacional cuyo nombre no me acuerdo. Y llega así avanzando, creando los surtidores, poniendo la bandera de YPF, creando pueblos con escuelas, con iglesias, con proveedurías, copando la Patagonia. La gestión de Mosconi se reconoce porque YPF comenzó a transformarse en una empresa conocida, con influencias regionales varias, empezó a explorar en otras áreas, y creció significativamente en el volumen de reservas que manejó y el de producción. Para aumentar la producción de petróleo crudo, se compraron nuevos equipos de perforación y se generalizó el sistema de extracción con bombas. También se realizaron obras para aumentar la cantidad de agua disponible, indispensable para la explotación, y para cubrir las necesidades de la creciente población de Comodoro. Como resultado, los pozos en producción pasaron de 89 en 1922 a 353 en 1926. En los primeros años de la gestión de Mosconi, la producción creció a un ritmo del 21% anual. Aquel ansiado anhelo de autoabastecimiento de combustible parecía estar cada vez más cerca. Mosconi reorganizó YPF y mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones de salud y educación en los yacimientos, que hasta entonces eran muy malas.
hizo descender el precio de los alimentos creando cooperativas de consumo en Comodoro y Plaza Winkle controladas por la empresa. También se construyeron barrios para el personal con viviendas dignas, por el que debían pagar un alquiler muy bajo, y se levantó un hospital. Sin embargo, las reivindicaciones gremiales comenzaban a convertirse en conflictos sindicales. La huelga de 1917 marca una serie de pautas. Las bases de la huelga eran, no había sindicato, así que fue todo espontáneo. El sindicato se constituye después. Era jornada de 8 horas, no de 12 ni de 14. Un aumento del 50% en los salarios, un aumento del 50% en las horas extras, porque trabajaban horas extras y no se las pagaban. Ley de accidentes de trabajo, que se les reconociera. La gente tenía muchos accidentes, las condiciones eran muy precarias. Pero las políticas de desarrollo de Mosconi tuvieron una contracara menos feliz. Mientras mejoraba las condiciones de vida en los yacimientos, reprimió duramente las protestas de los trabajadores, en especial las de los grupos más combativos como los anarquistas. Los obreros europeos eran considerados eficaces y mejor capacitados para su trabajo, pero propensos a la participación gremial y por lo tanto rebeldes para una mentalidad castrense como la de Mosconi. Su estrategia fue la represión y posteriormente su paulatino reemplazo por mano de obra local. Mosconi vio, porque soportó varias huelgas, 1918, 1922, 1924, y comenzó un plan hacia finales de la década del 20 de argentinización. Comenzó a traer gente del norte argentino e ir reemplazando sistemáticamente a los extranjeros. Se empezó a ir al norte, a Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, a conseguir gente argentina y traerla acá para enseñarle el trabajo. Los mismos europeos fueron siendo los maestros o los profesores de la gente del norte que vino. A mediados de los años 20, YPF dio un paso fundamental en la historia del petróleo argentino. Construyó su primera refinería. Hasta ese momento, la petrolera estatal lideraba la producción de crudo, pero su actividad era prácticamente nula en la refinación y la comercialización de combustibles. La mayor parte de las ganancias de este negocio se las llevaban las multinacionales extranjeras como la Standard Oil y la Shell, que dominaban el mercado de las naftas y el queroseno. Actividad en la que la empresa estatal prácticamente no participaba. Las compañías privadas, que en muchos casos utilizaban el petróleo extraído en el país, se opusieron a la nueva refinería estatal. En la medida en que YPF ingresara al mercado del refinamiento y la venta al público, sus intereses se verían atacados. Anteriormente a Mosconi, otros dirigentes que habían manejado la explotación petrolera estatal se habían dado cuenta de que además de tener petróleo era muy importante refinarlo y venderlo, porque la crema del negocio no era tanto el petróleo, sino la venta de combustibles al público. Vos sacás petróleo y tenés que refinarlo y sacar productos. Si no, en definitiva, terminás vendiendo petróleo, dejando utilidades afuera y comprando productos. Argentina no tenía nada. Había una pequeña refinería en Comodoro, y una privada y una de YPF, pero nada más. Acá construyó un monstruo, construyó una refinería gigantesca. Pese a la resistencia de los privados, el 23 de diciembre de 1925, en la ciudad de La Plata, el presidente Alvear inauguró la nueva refinería acompañado de Mosconi y una abundante comitiva. Fue uno de los últimos actos en que participó Tomás Le Breton, alejado tiempo después por diferencias políticas. Aquella estructura en el establecimiento de La Plata fue una obra colosal para la época. En ese entonces era la más grande de Latinoamérica. Hoy continúa procesando crudo y sigue siendo la refinería más importante de la Argentina. Con la construcción de la refinería, YPF podía participar en todas las fases de la comercialización del petróleo. Dejó de vender crudo a otros refinadores
y empezó a comercializar sus propios productos. En 1928 contaba ya con 912 agencias y 1.252 surtidores. Las ventas de naftas habían pasado de 679.000 litros en 1922 a 100 millones de litros en 1928 y las de querosén de 427.000 litros a 25 millones y medio de litros en el mismo periodo. A partir de ahí entonces puede pasar a competir con la Standard Oil y la Shell, que también había entrado a la Argentina, ya no en el crudo, sino en la venta de productos al público. Empieza a armarse una red de surtidores, etc., ¿no? O sea que convierte lo que inicialmente era una explotación de petróleo en una empresa petrolera integrada, que compite como tal con las grandes internacionales. El enfrentamiento entre el Estado y los privados comenzaba a disputarse en cada esquina donde los surtidores llevaban el fruto del petróleo a los automóviles argentinos. Si bien a nivel mundial se descubrieron nuevos yacimientos y el temor al desabastecimiento desapareció, esto provocó un exceso de oferta y una caída en el precio del petróleo. En la Argentina, nuevas investigaciones geológicas demostraron que, aunque había petróleo, no era tanto ni tan fácil de extraer. Por otra parte, las privadas habían aumentado su nivel de producción y estaban en conflicto con el Estado, que limitaba su avance. Bueno, ya para fines de la década del 20, todo el trabajo que hacen, por un lado YPF y por otro lado estas grandes empresas que eran las que tenían la mejor tecnología, por otro lado, ¿no? Las grandes petroleras internacionales, entran a Comodoro, entran a Neuquén, aparece también una explotación en Salta, dominada por la Standard Oil. En 1927 comenzó la campaña para llevar nuevamente a Irigoyen a la presidencia. El retorno del viejo caudillo despertaba expectativas y recelos en los diferentes sectores de la opinión pública. Uno de los ejes del regreso fue la nacionalización petrolera. Alvear impulsaba el esquema de empresas mixtas, defendido por Mosconi, y los irigoyenistas proponían el completo monopolio estatal. A favor y en contra se desplegaban argumentos y pasiones, preocupaciones e intereses. Irigoyen llega viejo y le preguntan por qué vuelve a la presidencia y dice: vuelvo por el petróleo. Es decir, que Irigoyen define el objetivo de su segunda presidencia por el tema del petróleo. Si viene con un programa revolucionario, si viene viejo, pero venía para ganar 3 provincias y tener mayoría en el Senado. Si tenía mayoría en el Senado se acababan las concesiones provinciales, todo pasaba a ser de la nación. Y quedaba un monopolio de YPF, anulando las concesiones que venían de la época de Roque y Avellaneda. En la Cámara de Diputados, el debate se profundizó. Había acuerdo sobre la nacionalización, es decir, que el petróleo fuera del Estado Nacional y no de las provincias. Finalmente, el irigoyenismo, aliado con los socialistas independientes, derrotó a la coalición formada por alvearistas, conservadores y socialistas y logró la aprobación del monopolio estatal. La sanción definitiva del proyecto no llegaría nunca. En el Senado, la mayoría conservadora impidió cualquier iniciativa en ese sentido. En abril de 1928, Irigoyen fue elegido presidente por segunda vez. Un año más tarde, llegarían malas noticias del exterior. Una brutal caída en la bolsa de Nueva York haría tambalear a la economía mundial. A partir de la crisis financiera, el modelo agroexportador que había ubicado a la Argentina entre los primeros países proveedores de materia prima del mundo entraría en un periodo de decadencia. Como si fuera poco, la situación política del presidente se agravaba. Con casi 80 años, el caudillo radical ya no era el mismo y la situación de la Argentina y el mundo eran muy diferentes a los de los años de su primera presidencia. Mientras tanto, la relación entre Irigoyen y Mosconi no era buena. Mosconi era un ícono del nacionalismo petrolero, pero era también un funcionario identificado con Alvear.
reconocía a Irigoyen como un defensor del petróleo estatal, pero tenía una visión negativa sobre su gestión petrolera. Pese a presentar su renuncia reiteradas veces, Mosconi siguió al frente de la empresa estatal entre 1928 y 1930. La continuidad Irigoyen-Alvear, Irigoyen. Acá no hay ningún tipo de discusión que la política es exactamente la misma, por más que alguien pueda inventar al que estaban peleando, no, nada que ver, es la misma política petrolera. Con el cambio de Le Breton y su reemplazo por Miura, porque se enojan con Alvear por los arreglos con Irigoyen. Entre 1928 y 1929, Enrique Mosconi se dedicó a viajar por el continente con el objetivo de impulsar una política petrolera latinoamericana. Así nacieron a imagen y semejanza de YPF, ANCAP en Uruguay, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Petrobras en Brasil y Pemex de México. Su prolífica trayectoria y una conducta ejemplar le otorgaron un prestigio internacional no siempre valorado fronteras adentro. En septiembre de 1930, el gobierno de Irigoyen finalmente cae. Un golpe de Estado, liderado por el general José Félix Uriburu, rompe por primera vez la legalidad democrática e inaugura una triste etapa de nuestra historia signada por las intervenciones militares. El irigoyenismo denunció las relaciones entre los golpistas y los intereses petroleros, especialmente la norteamericana Standard Oil. Se esperaba que Uriburu favoreciera a los intereses extranjeros y dejara de lado el proyecto de nacionalización y monopolio petrolero. A pesar de que estos vínculos existieron, no hay pruebas de una participación decisiva de las petroleras internacionales en el golpe. Ustedes pensarán que estoy por hacer un asado. No, estoy haciendo una estufa. Hace 100 años, la mayoría de los hogares argentinos se calefaccionaban con carbón, que se quemaba en un brasero de hierro como este. Pero en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Y desde siempre, las guerras fueron uno de los principales motores de los avances tecnológicos. En esta guerra aparecieron nuevas armas, los tanques, los aviones, los submarinos, y todos utilizaban petróleo como combustible. Esto provocó un aumento en la producción. La mayor disponibilidad de petróleo causó avances tecnológicos que modificaron la vida de millones de personas. Nuestros abuelos dejaron de calefaccionar con carbón y comenzaron a usar estos calentadores a queroseno, un derivado del petróleo. Todo un avance tecnológico para la época. Los transportes y los hogares pasaron a depender casi exclusivamente del queroseno. Así fue como se acabó con el reinado del carbón. Para comprender un poco mejor la diversidad de productos que pueden encontrarse o elaborarse a partir del petróleo, tal vez sea bueno compararlo con otra materia prima como la leche, de la cual elaboramos productos como el queso, la manteca, yogures, cremas de leche. Con el petróleo pasa algo parecido. A ver, esta es la sustancia tal como se extrae, pero así como sale, tiene muchas impurezas. Entonces, mediante distintos procesos de refinamiento podemos obtener otras sustancias como la nafta, el queroseno, el gasoil, el combustible para los aviones, lubricantes para los motores. Pero también se encuentran en el petróleo sustancias más sólidas, como la parafina, que sirve para hacer estas velas, o la brea de esta membrana para impermeabilizar techos. En fin, podemos pedirle muchas cosas al petróleo, menos que sea comestible o bebible. Así que, salud con la leche. En los años 20, el automóvil dejó de ser un artículo de lujo y mucha más gente pudo acceder a él. El auto más popular de la época era un Ford Modelo T como este. Con 1 litro de nafta podía recorrer 5 kilómetros. La tecnología ha avanzado tanto que hoy en día, con 1 litro de nafta, un coche mediano puede recorrer el doble de distancia.
La energía ya estaba contenida en el combustible. La tecnología contribuyó a aprovecharla mejor. El desafío para los próximos años es encontrar nuevas fuentes de energía tan eficientes como el petróleo, pero menos contaminantes. Hasta la próxima. El petróleo está íntimamente ligado a la industria automotriz. Los autos no solo funcionan a petróleo, también se mueven sobre él. El asfalto con el que se pavimentan las calles, las rutas, las autopistas, es uno de los tantos derivados que tiene. El asfalto es un producto que se conoce desde la antigüedad y fue utilizado para diversos fines. A manera de cemento para unir ladrillos, a modo de brea para impermeabilizar los cascos de los barcos, pero hay uno que se destaca sobre el resto. Los egipcios utilizaban el asfalto para embalsamar a sus muertos. Como vemos, las posibilidades del petróleo son casi inagotables, no así su disponibilidad. A pesar de que cada día se le descubran nuevas aplicaciones, las reservas mundiales disminuyen muy rápidamente. Por eso es que los científicos están buscando producir combustibles alternativos, como el biodiesel, que se produce a partir de aceites vegetales. Pero hasta que estos nuevos productos se consoliden, el petróleo seguirá siendo un bien estratégico y marcará las diferencias entre los países que lo tienen y los que no. Nos vemos en la próxima para seguir hablando sobre la historia del petróleo en la Argentina.